Con el gusto de estar nuevamente con ustedes para comentar el día de hoy un acontecimiento, una efemérides nacional muy importante. El 18 de marzo, hace unos días apenas, se celebraron los 80 años de una gesta maravillosa, una gesta heroica del pueblo de México que pues con el respaldo, con el apoyo, con el compromiso de su presidente, del presidente Lázaro Cárdenas, México logró recuperar su riqueza, la riqueza de un lugar económico importantísimo, estratégico, como lo es la industria petrolera. Fue una gesta maravillosa, decimos, sin exagerar, porque se rescató la industria petrolera, se rescató un bien preciado. Hoy lo vemos cada vez con mayor, realidad, con mayor fuerza en el mundo, no solamente en nuestro país, la importancia que tiene este bien preciado que es el petróleo y además los productos que están asociados al mismo. Lograr rescatar la industria petrolera que estaba en manos de empresas transnacionales fue algo muy grande. ¿Por qué? Bueno, tenemos que recordar que esta gesta se va produciendo al calor de una lucha sindical importantísima que duró realmente este proceso pues no más de 2 o 3 años, en que los trabajadores petroleros, ante la explotación irracional e inhumana, fueron organizándose empresa por empresa, región por región, hasta que lograron constituir su sindicato por ahí del 35, 36, logran constituir su sindicato nacional. Este sindicato se aboca a plantearle a las empresas transnacionales que lucraban con nuestro petróleo para que se establecieran condiciones de trabajo más humanas, menos de explotación, de respeto a los derechos de los trabajadores, y ante la negativa y ante la soberbia de los dueños de las empresas transnacionales, las mismas que ahora han sido favorecidas con la nueva forma de entregar al país de Peña Nieto y compañía, esas mismas empresas yendo al grado casi inexplicable de una soberbia enorme, se niegan a acatar el laudo, la resolución que emitió la Junta de Conciliación y Arbitraje, mediante la cual, después del proceso que hemos comentado, el sindicato emplaza y estalla la huelga. Ante la negativa de los dueños de las empresas, la huelga se prolonga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el recurso de amparo que promueven los dueños de las empresas transnacionales en contra del laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los ministros de la Corte, aquellos verdaderos y excelentes ministros de la Suprema Corte de la Nación, que llegaban en camión o en auto particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o caminando, porque muchos de ellos eran maestros de la universidad, y cerca de ahí del Palacio de la Suprema Corte pues se encontraba la escuela, entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, y todas las escuelas. Ellos llegaban caminando, ellos no tenían lo que ahora tienen los ministros, estos salarios exuberantes y condiciones casi palaciegas. Los dueños de las empresas transnacionales, nuevamente con esa soberbia, con esa actitud
de que valían más ellos que todo el país de México, se niegan a cumplir con la sentencia emitida en el recurso de amparo, en el juicio de amparo que interpusieron los empresarios. Molestos porque el presidente de la República no reprimía y no sometía a los dictados de las empresas a los trabajadores. Creyeron que pues estaban en otros tiempos que después vendrían, donde los gobiernos del país, los presidentes de la República, pues se han encargado de reprimir y de someter a los trabajadores a los dictados de las empresas transnacionales. Pero entonces no, entonces el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Junta de Conciliación y Arbitraje eran realmente instituciones de la República al servicio del pueblo de México. Entonces, congruentes con lo que establece la Constitución, se resolvió lo que se tenía que resolver, y ante la arrogancia, repito, de estos empresarios que no quisieron cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo a las 10 de la noche de 1938, emitió y dio a conocer al pueblo de México el decreto mediante el cual se expropiaban todos los bienes de las empresas transnacionales que estaban pues usufructuando los bienes petroleros del país. Esa es la gesta heroica a la que yo me he referido. Heroica fue la actitud maravillosa, la actitud de la mayoría del pueblo de México, unos más, otros menos, de acuerdo a sus condiciones económicas, sociales, pero hay evidencias, hay testimonios y hasta película, hay videos de cómo llegaban personas que tenían recursos económicos y llegaban y aportaban joyas, dinero en efectivo, aportaban pues algunos bienes materiales que podían fácilmente realizarse, y llegaban también las personas más sencillas, con muchas carencias económicas, y sin embargo llevaban todo lo que podían, que era muy poquito, si se ve desde el punto de vista material, pero era muchísimo porque era lo único que tenían ellos. Desde un marrano, desde gallinas, un violín, una guitarra, un libro, todo lo que se podía disponer en las casas de los mexicanos fue a dar al Palacio de Bellas Artes en aportación para pagar la indemnización a las empresas transnacionales, a las empresas petroleras soberbias. Bueno, los niños, se ven las imágenes ahí también de los niños, cómo llevaban sus alcancías, sus marranitos, y ahí los rompían para que las monedas se quedaran para pagarle a los extranjeros la indemnización correspondiente. Bueno, esa gesta heroica, ahora, 80 años después, se transformó en una gesta de traición a la patria, en un acto de lesa patria, un delito de lesa patria en que ha incurrido el gobierno de México a partir de el gobierno de pues Salinas de Gortari. Ahí empezó el proceso de desnacionalización de la industria petrolera y ha culminado ahora recientemente con los actos totalmente inconstitucionales, ya lo señalaremos, del gobierno de Peña Nieto, que ha estado entregando la riqueza del país, la riqueza de la nación, a los extranjeros. Un acto deleznable, un acto realmente propio de los extranjeros que hoy nos gobiernan. Extranjeros nacidos en México, pero son extranjeros porque defienden, porque se desviven, porque sonríen, porque se solazan de afectar al patrimonio de los mexicanos para entregarle la riqueza a los extranjeros. Ustedes los ven cómo con toda la displicencia entregan y les da mucho gusto,
y se regodean con los que adquieren los bienes de la nación. En fin, esto es algo que desde luego lastima, hiere y también sirve de acicate a la dignidad del pueblo de México. Creo que llegamos al límite, llegamos al hartazgo. No podemos seguir esta situación. No crean que esto se va a arreglar con una elección, no se va a arreglar con un candidato o con un grupo de personas que dicen que están dispuestas a cambiar las cosas. No, esto se cambia cambiando todos los mexicanos. Es un bien de la nación, es un bien que de acuerdo con el artículo 27 constitucional original, son bienes que no pueden ser separados del dominio directo de la nación. Es decir, no se pueden entregar ni por contrato ni por concesión a los extranjeros o a los particulares. Y ya lo hizo Peña Nieto. Eso es violatorio de los principios de la Constitución. Me dirán algunos, pero es que ya se modificó la Constitución. Sí, ellos modificaron, pero esa modificación no es constitucional, es decir, no es válida constitucionalmente hablando, porque el artículo 35 solamente permite reformas, no cambios sustanciales. Y lo que hicieron los diputados y senadores de este régimen fue violar el principio de la Constitución y eso no es válido. Lo que hicieron es un acto nulo de pleno derecho. Y en nuestra asociación donde yo participo, que se llama Mexicanos Unidos, le entregamos desde el 2008, le entregamos a las embajadas de los países y empresas que estaban interesadas en quedarse con nuestro petróleo, les advertimos por escrito que toda la inversión que hagan, que todo lo que ellos se lleven, no es válido. Lo que inviertan lo van a perder. Toda la riqueza petrolera que dispongan, que se lleven del país o que vendan aquí en el país, todo ese dinero, todo el producto de esa venta, la van a tener que regresar al país. Porque son bienes de la nación, no son bienes de los diputados y senadores y del presidente de la República, son bienes de la nación. No pueden ser sujetos del mercado, son propiedad de una nación. Entonces, en eso estamos. El 18 de marzo no es solamente un aniversario de una gesta, es el símbolo del patriotismo de un país. Y ya estuvo suave. Tenemos que rescatar el petróleo, tenemos que rescatar los minerales, tenemos que rescatar la señal radioeléctrica del espacio, que se enriquecen unos cuantos con la señal de televisión, de radio, y a los mexicanos no nos toca nada de nuestra propia riqueza. Entonces, tenemos que empezar a organizarnos para eso. Pronto yo les comentaré por este medio magnífico de algunas reuniones que se están haciendo en varios lugares del país y aquí en la Ciudad de México para organizarnos en todos lados para recuperar nuestro país, nuestra soberanía y sobre todo nuestra dignidad. Muchas gracias, hasta luego.